Muchas personas pueden vivir con un aneurisma y no saberlo, y el peor de los casos es que muchos se enteran que lo tienen hasta que este se rompe, cuando ya esta situación se vuelve realmente preocupante. Pero ¿qué es el aneurisma? ¿Cómo se trata? ¿Cómo lo podemos prevenir? Hoy tenemos al neurocirujano, al doctor Alejandro Vargas Román, que nos va a ayudar en esta tarea, que se especializa justamente en neuroendovascular. ¿Cómo es, doctor? Neuroendovascular. Ay, ya no pude, doctor. O mejor usted lo dice y vamos a entrar en materia, doctor. Hablemos del aneurisma como tal, porque tal vez lo estamos viviendo, tenemos un aneurisma y no sabemos específicamente qué es, doctor. Bueno, la palabra aneurisma significa en latín aneurisman, que significa, es una dilatación. Entonces, aneurisma en general es una dilatación de una arteria, ya sea en el cerebro o en cualquier parte de nuestro cuerpo. En el tema de hoy sería aneurisma cerebral. Ahora, doctor, ¿podemos vivir con ese aneurisma y no darnos cuenta? Sí, claro, hay personas que se han visto en autopsias que fallecen de otra patología y en la autopsia sale uno o varios aneurismas cerebrales, o sea que toda la vida pasó asintomático. Muchas de estas detecciones son accidentales incluso, doctor. De hecho, la mayoría de los aneurismas, antes de la era de las imágenes como resonancia magnética o tomografía, eran por diagnóstico porque tenía una ruptura del aneurisma, entonces el paciente tiene muchos síntomas agudos. Pero actualmente con ya nuevas técnicas de diagnóstico menos invasivas, muchos pacientes se diagnostican un aneurisma sin necesidad de que tenga la ruptura. Ahora, doctor, ¿cómo es que se forma este aneurisma cerebral? Bueno, como toda enfermedad de vasos sanguíneos o arterias, es una enfermedad del endotelio. Desde que estamos dentro de nuestro vientre materno, desde ahí comienza a formarse alguna lesión y conforme va pasando los años, una pared de una bifurcación, una arteria, comienza a debilitarse, más la presión y otros factores como ateromatosis, el fumado y otros factores de riesgo, causan de que esa pared se dilate y vaya formando lo que se llama el aneurisma, o para que más entendible, como si fuera un globo que se va inflando hasta que llega un momento donde se puede romper. Doctor, por ejemplo, las migrañas, sinusitis, pérdida de memoria, mareos, ¿podrían estar asociados a que la persona tiene un posible aneurisma? Bueno, es que son síntomas muy inespecíficos. Tampoco podemos decir que todas las migrañas tienen relación con aneurisma. Pues no. Dentro de migrañas existen unos términos que se llaman banderas rojas, que entonces quiere decir que usted tiene que realizar más estudios profundos para buscar alguna etiología. Pero en general la migraña no es un síntoma de aneurisma. La cefalea aguda sí puede ser un síntoma de aneurisma, pero la migraña como tal no, porque hay mucha gente que padece migraña. ¿Podría detonarse este aneurisma o esta explosión del aneurisma a raíz de un pico de presión? Sí, claro. De hecho, la hipertensión arterial es controlada o mal controlada, con más razón, son las causas, una de las causas más frecuentes de la formación y de la ruptura del aneurisma cerebral. Doctor, aprovechemos que tenemos el recurso de la pantalla, porque lo que queremos saber Claro. y explicarle al público es qué es lo que pasa en el cerebro cuando se rompe el aneurisma. Claro. Bueno, como hemos dicho anteriormente, pues si tenemos las arterias cerebrales, que nuestro cerebro se va a irrigar por las arterias carótidas y las vertebrales, en ciertas zonas de nuestros territorio cerebral, principalmente las bifurcaciones, pues podemos observar o evidenciar algunas dilataciones que generalmente es único. O sea, la persona que tiene aneurisma, la mayoría va a tener un 80% solo un aneurisma. Un 20% va a tener 2 o más aneurismas. Entonces, aquí, pues obviamente vemos la forma que es en forma sacular, que es la más frecuente. Porque el otro sería ya forma fusiforme, donde es como si fuera una dilatación en forma, si me disculpa la palabra, en forma de un chorizo o un embutido. Ah, ok. Y es más redondito generalmente, doctor. Alargado. El fusiforme es alargado y este es un sacular, que es como, imagínese que usted va inflando un globo, como un globito, y lo va inflando hasta que revienta, y ahí donde causa todos los síntomas o lo que sería una tragedia neuroquirúrgica o neurológica. ¿Qué es lo que siente el paciente cuando estalla, revienta, no sé cuál es el término correcto, ese aneurisma, doctor? Sí, sería la ruptura del aneurisma, entonces el paciente puede tener, el síntoma pivote sería la cefalea o el dolor de cabeza, como usted bien lo dice, y muy intenso,
El paciente a veces lo manifiesta como que le dieran algún golpe en la cabeza fuerte. Como un golpe. Como que se le reventó algo, o la gente dice, uy, algo sentí como que me reventaron dentro de mi cabeza. Y es un dolor como el que usted nunca, o el paciente nunca han tenido en su vida. O sea, no es un dolor que podríamos confundir con una migraña, con un dolor convencional de cabeza, doctor. La mayoría no, ¿verdad? Como le repito, no, en medicina no siempre es exacto, pero la mayoría de los aneurismas rotos es algo espontáneo de primera vez. Algunas veces sí existen rupturas que la gente lo deja pasar y es una cefalea no tan intensa y que a las semanas vuelve a tener otra segunda cefalea más intensa y sí se hace el diagnóstico de aneurisma. Pero la mayoría es la cefalea. Después, ¿qué viene de segundo? Lo que es las náuseas, los mareos, los vómitos. También paciente, algunos tienen que caen ahí mismo, o sea, tienen un cuadro sincopal, ¿verdad? Se desmayan totalmente. Algunos tienen crisis convulsivas o ataques epilépticos, digámoslo así. Entonces, sí es una patología y un tercio de pacientes pueden morir en el momento de la ruptura del aneurisma. Ahora, doctor, el dolor de cabeza, que tal vez es el síntoma que más nos podría generar confusión, ¿es paulatino o es como, porque usted decía que la gente lo describe, ¿verdad?, como súbitamente un golpe en la cabeza? De hecho, sí, es súbito. O sea, de pronto, por ejemplo, bueno, muchos pacientes que uno ha tenido, pero, por ejemplo, me acuerdo de una señora que estaba en la cocina hablando por teléfono y sintió la cefalea o el dolor fuerte occipital y más los otros síntomas. Otro paciente estaba haciendo ejercicios en una elíptica y tuvo el cuadro sincopal. Otros estaban durmiendo y los despertó el dolor. O sea, es muy variado dependiendo no depende muchas veces de una sola actividad. Ahora, doctor, hablemos de las secuelas y creo que tenemos más imágenes, ¿verdad? También para aprovechar el recurso. ¿Qué es lo que, cuando ocurre esta ruptura, qué es lo que le va a pasar al paciente en la mayor parte de los casos, doctor? Bueno, entonces, como aquí lo vemos en esta foto, nuevamente el aneurisma, este es un tipo de aneurisma sacular, donde él se va a romper, principalmente el aneurisma tiene lo que es el cuello, el cuerpo y lo que es el domo o la cúpula, donde él se rompe ahí, y al romper lo que hace es producir una hemorragia en todo el cerebro, que se llama una hemorragia subarachnoidea, que es el término médico. O sea, que la gente, o decirlo, que hubo un sangrado, que se regó la sangre por todo el cerebro. Y ahí ocasiona, pues, los efectos, obviamente, de que las arterias que están cerca del aneurisma, muchas veces se comienzan a cerrar un poco. ¿Por qué a cerrar? Porque es un mecanismo de autodefensa del cuerpo para tratar de que se haga un coágulo y se cierre el aneurisma, baje el flujo, cierre el aneurisma y el paciente, pues, controle por primera instancia ese momento, ¿verdad? Pero obviamente el sangrado que ya ocurrió cierra las arterias, pasa menos oxigenación hacia el cerebro, pasa menos metabolismo y puede producir secuelas neurológicas al paciente. Doctor, ¿también se podría manifestar como dolor en las piernas, adormecimiento en los miembros superiores e inferiores acompañado de ese dolor de cabeza? Sí, porque ya después la misma hemorragia puede irritar lo que se llama las meninges, que es la capa que rodea el cerebro, que la gente le llama lo famoso meningismo o meningitis. Entonces, el paciente ya también tiene una severa rigidez nucal o dolor cervical y ahí puede tener también alguna manifestación medular con respecto a nivel de los brazos o las piernas. Aquí vamos a poner otra imagen. Usted tiene unas fotografías, ¿verdad, doctor? Sí. Bueno, aquí esta es una imagen de una arteriografía donde vemos la arteria y aquí un aneurisma de la pura bifurcación de la cerebral de la carótida interna. Doctor, permíteme para activarle el lápiz por acá. ¿Qué color prefiere? Negro. Negro, muy bien. Y aquí pues nuevamente el cuello, el cuerpo y aquí es donde tiene la ruptura. Acordémonos que esto está sustraído. Entonces nace en la arteria, doctor. Sí, nace en la arteria. Y ahí es donde se manifiesta este aneurisma. Ahora, doctor, el paciente, por ejemplo, usted decía que hay episodios más sutiles, por decirlo de alguna manera, y unos mucho más intensos. Cuando nos da este aneurisma leve, ¿qué es lo que va a sentir el paciente específicamente, doctor? Bueno, por ejemplo, hay pacientes que tienen una cefalea no tan severa, pero también muy localizada, muchos lo relacionan, se llama cefalea en centinela, o sea que es como un aviso que va a venir algo más serio.
algunos pacientes tienen el mismo aneurisma, que acordemos que eso está metido dentro del cerebro, aquí está sustraído, pero hay veces pasan nervios craneales, como por ejemplo para abrir o cerrar los párpados, entonces se puede caer el párpado, se puede dilatar la pupila, asociado a una cefalea moderada, entonces puede dar síntomas de focalización de que hay algo compresivo, entonces no necesariamente siempre va a ser una ruptura, ¿verdad? Pero el 90% del paciente se va a manifestar con el sangrado catastrófico o la hemorragia subaracnoidea que se llama, sí, hemorragia subaracnoidea. Doctor, últimamente estamos ejercitándonos un poquito más, ¿verdad? Mucha gente está recurriendo al ciclismo, a correr también. ¿Esto podría ayudar o propiciar, en el caso de que una persona tenga un aneurisma, que haya una ruptura? También, como le dije anteriormente, o sea, el aneurisma no quiere decir que si usted es deportista no le va a dar nunca aneurisma. Hemos tenido pacientes muy deportistas, o como le digo, haciendo gimnasio y tiene la ruptura. Porque también hay que ver que pueden ser que tenga una carga genética de predisposición de un aneurisma, o que tenga una enfermedad de ateromatosis, o colesterol, o triglicéridos, un problema cardíaco, o sea, algo que ya viene, y a pesar de que haga ejercicios, pues el paciente también puede tener algún riesgo. Obviamente el ejercicio es vital para todo nuestro cuerpo, porque va a disminuir obviamente el acúmulo de placas de colesterol o de grasa en nuestro cuerpo. Doctor, ¿hay un tema de edad que pueda llegar a interferir en el tema de los aneurismas, que hay una ruptura? ¿Es más frecuente en alguna etapa de nuestra vida? Sí, claro, es más frecuente en mujeres, anda un porcentaje, en algunas revisiones de 3:1 y otras de 2:1, sí, y principalmente en el rango entre 45 a 55 años. Eso no quiere decir que en menos de 45 o más de 55 no le va a dar aneurisma, porque también existe. Todo eso va dependiendo de la población donde usted lo estudie. Por ejemplo, no es lo mismo la población de Costa Rica, la población de Estados Unidos o la Japón o Finlandia, que inclusive Finlandia y Japón son los países donde más aneurismas incidentales se hace el diagnóstico. Entonces todo depende mucho de la genética de cada país o cada población. ¿Qué dicha que dice lo de la parte genética? Por ejemplo, si mis papás o alguien de mi familia sufre un aneurisma, yo tendría esa posibilidad o más numeritos de la rifa, por decirlo de alguna manera, doctor, para también tener este padecimiento. Es importante describir, digamos, si el paciente tuvo aneurisma, pero digamos a una temprana edad, 20, 30 años, donde no tiene ningún factor de riesgo, pues ahí sí es importante investigar al familiar directo, ¿verdad? Pero si ya son pacientes, por ejemplo, hipertenso, diabético, tabaquista, que tiene una ruptura a los 50, 60 años de una aneurisma, posiblemente no es algo genético, sino algo ya que él mismo, con su mal cuidado, le causó la ruptura. Doctor, usted hablaba de que hay rupturas de aneurisma que pueden causar la muerte y hay otros que son más leves. ¿De qué depende esto? Eso depende, bueno, yo me acuerdo de un profesor mío que siempre decía la ley de los tercios. Eso depende, o sea, un tercio va a morir ahí mismo, un tercio va a llegar, digamos, relativamente bien a un hospital para tratarlo, y un tercio llega mal y va a quedar con mucha secuela neurológica. Eso depende muchas veces de cómo reaccionen las arterias alrededor del sangrado, de cuánto espasmo tiene o no tiene el paciente, también de cuánta adaptabilidad tiene ese cerebro de pronto de recibir un sangrado que no tenía previsto tener. Entonces, si un cerebro no tiene campo y recibe mucha sangre, de pronto ese cerebro reacciona, se va a hinchar más, se va a edematizar más y va a comprimir muchas veces el tallo cerebral, donde va a causar la muerte del paciente. Doctor, siendo el aneurisma, ¿verdad?, silencioso prácticamente por lo que usted decía, ¿qué exámenes deberíamos hacernos, con qué frecuencia, a qué edad, para saber cómo está la salud de nuestras arterias? Bueno, eso, por ejemplo, con el advenimiento de la resonancia magnética, que es un estudio no invasivo y tampoco se irradia al paciente, en países del primer mundo, que mucha gente tiene mucha facilidad de adquirir una resonancia magnética, cualquier paciente con alguna cefalea o simplemente quiere hacerme algo en la cabeza, pues se hace una resonancia, y entonces se ha visto que comienzan a aparecer muchos aneurismas que son incidentales, o sea que nunca se han roto. Entonces, la ventaja del paciente con aneurisma incidental, por ejemplo, digamos que sea un aneurisma incidental que nunca se ha roto, que usted lo puede tratar en un estado, digamos, en un ambiente más controlado, a un ambiente cuando ya el paciente tuvo ruptura. Por lo tanto, entonces, el advenimiento de este tipo de imágenes
ha hecho diagnósticos más precoces. No quiere decir que todo el mundo se tenga que hacer, como le repito, una resonancia o un angiotac. Yo creo que todo eso dependiendo de la clínica o la historia de los pacientes, porque realmente no es necesario que todo el mundo, todas las personas vayan corriendo a hacerse un estudio en este momento. Pero sí es importante prevenirlo. Sí. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo, el doctor Alejandro Vargas Román, muchas gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños a su hermano mayor, ¿verdad? Que no se nos pase, que está de manteles largos. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Perfecto, gracias.